Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos, eta eskerrik asko aurkezpen honetan gurekin hemen izateagatik edo streaming bidez jarraitzeagatik. Gaur, Entre Mares, itsas artean biltzarra aurkezten dugu. Entre Mares es un congreso internacional que tendrá lugar en Guipúzcoa, en Ficoba, en torno a los vestigios arqueológicos de los puertos romanos. Erromatar aztarnak eta erromatar lehenaldia Europaren sustrai amankomuna dira eta nola ez portuak egoera honen testigantza. El comercio, la ciudadanía o incluso la propia vida urbana son, digamos, que los vestigios que nos dejó el Imperio Romano de todo eso que tenemos en común en Europa. Y, por tanto, celebrar en Guipúzcoa un congreso internacional que va a reflexionar sobre los restos, en este caso del patrimonio marítimo romano, pues es un verdadero orgullo. Askotan, erromatar aintzinako aztarnak, ezagunak diren arren, akaso, itsas ondarea, erromatar imperioaren itsas ondarea eta bere testigantza diren portuak ez dira ezagunenak erromatar imperioaren arkeologiari buruz ari garenean. Para nosotros es un orgullo poder presentar este congreso que se va a celebrar los días 3, 4 y 5 de noviembre en Ficoba, en Guipúzcoa, y quiero agradecer especialmente a Juncal Izaguirre, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Irún, que está con nosotros, también a Antonio Pizo, que es el director de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, que ahora mismo nos dirigirá unas palabras, y por supuesto a Merche Urteaga, que es el alma de este proyecto, que es la arqueóloga del Servicio de Patrimonio y Archivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, eta oso bereziki Oiaso museoari biltzar honen antolakuntza nolabait eramaten duenari eta laguntzen ari denari. Sin más, como os decía, quiero agradecer especialmente tanto a Juncal Izaguirre como a Antonio Pizo su presencia hoy aquí de manera telemática y también a Merche Urteaga, que es el alma mater de este proyecto y que nos van a explicar a continuación los pormenores del proyecto, del Congreso y de su desarrollo. Orduan, Antonio Pizo erroman dago eta orain nahi duzuenean sartuko da. Sí. Buenos días, Antonio. Egunon, no sé si nos escuchas. Buenos días a todos, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Adelante, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Y un saludo para empezar desde Roma. Yo agradezco inmediatamente, es lo que tengo que hacer muy enseguida, a la directora foral de Cultura, María José Tellería, de la Diputación de Guipúzcoa, el haber acogido inmediatamente esta nuestra idea de realizar en Irún un congreso sobre puertos romanos que estoy seguro además se convertirá en un referente científico para muchos años, así como lo fue el anterior congreso de Mar Exterior para la historiografía y para la ciencia sobre los puertos y también para el conocimiento y la proyección internacional del proyecto sobre el puerto de Oiaso. Eso fue un elemento fundamental. Pero creo que esta visión particular de apoyo a este nuestro congreso, yo creo que se enmarca también claramente en una visión política general y muy amplia de apoyo al patrimonio arqueológico que se viene desarrollando en esta Diputación desde hace ya mucho tiempo y es una visión estrictamente vinculada a la promoción de la investigación y también a la puesta en valor patrimonial, impulsando siempre nuevas líneas de trabajo relacionadas con la innovación y en este sentido muy pioneras, ¿no? Y aquí creo también que juega un papel fundamental la institución que yo en este momento tengo el privilegio de dirigir, que es la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, del Consejo Superior de Investigación Científica, que tiene una misión fundamental desde el año de su fundación. Ahora hemos cumplido ya 110 años de nuestra historia y es una misión que tiene
que fomentar la investigación internacional de calidad y también, evidentemente, favorecer las relaciones entre dos países, como son España e Italia, que tradicionalmente están implicados en procesos históricos muy a menudo comunes y que además comparten en la actualidad las mismas inquietudes, creo, de carácter científico. La relación de la Escuela Española de Historia y Arqueología con el País Vasco es una relación ya muy duradera, es una relación que no es solamente esta que estamos viendo entre la Escuela y la Diputación, sino también que involucra universidades, proyectos conjuntos que se han realizado en estos años. Quiero recordar simplemente el hecho de que, por ejemplo, desde la Universidad del País Vasco se ha participado en el proyecto insignia nuestro, que es el proyecto de Tusculum, y sobre todo hay un constante intercambio de alumnos de arqueología que vienen a terminar y a formarse en nuestra escuela. Y luego, evidentemente, y de esto hablará la colega Merche Urteaga, nos une, creo, Mar Exterior. Mar Exterior, ese gran congreso que se ha convertido en los años en un elemento de referencia y que ha lanzado una línea de trabajo sobre los puertos romanos que de alguna forma ha ido implementando el conocimiento sobre estas infraestructuras de forma muy, muy excepcional. Pero quiero brevemente centrarme en el contenido científico del Congreso de Entre Mares y creo que es la aportación ya tenemos más de 90 estudiosos que hablarán en esta ocasión de puertos romanos, marcan claramente y de manera muy sorprendente una geografía muy extraordinaria, una secuencia casi ininterrumpida de estructuras portuarias que se encuentran en la costa del Mediterráneo, del Atlántico, del Mar Negro y también del Mar Rojo. Este congreso, además de ir recopilando geográfica y arquitectónicamente la casi totalidad de los puertos que conocemos de la antigua Roma y sobre todo sus relaciones históricas con los territorios, creo que será fundamental para crear un conocimiento sobre las relaciones históricas con estos territorios en los que se integran a través del agua, el agua como canal conductor de romanización y que constituía como tal las verdaderas autopistas del mundo romano. Congreso que evidentemente quiere responder a una serie de preguntas que son las que se han formulado desde el punto de vista científico por parte de nuestro comité organizador y científico y que quiero trasladar aquí. Lo primero es que más allá de la geografía económica y comercial que he citado antes, una de las grandes preguntas que nos hemos puesto es si efectivamente esta red de puertos puede considerarse el testimonio de un auténtico y eficaz poder marítimo que se construyó por los romanos para dar vida al más grande sistema de control de medio acuático a nivel mundial que se conoce hasta nuestros días. Otra de las cuestiones es si efectivamente la propia construcción de los puertos y de los amarres a lo largo de ríos y lagos en el interior de la Europa continental tuvo también esa función de contribuir a un control político y militar mayor y a una política romanizadora que está totalmente implantada en el territorio. O sea, esa doble integración entre agua y tierra en un proceso que es un proceso que llamamos quizás mal llamado de romanización, pero un término que a todos nos une, ¿no? Lo que resulta siempre más evidente a partir de los muchos estudios recientes que se están haciendo sobre puerto, y aquí recojo las opiniones del doctor Fozzati, que es miembro de nuestro comité organizador, es que parece que se confirma a la vez que avanzan los estudios, una supremacía romana de tipo marítimo más que terrestre y que las victorias, por ejemplo, las grandes victorias de Roma sobre tierra, como por ejemplo la victoria sobre Pirro, fueron excepciones excelentes, ¿no? Y que realmente la política y esa romanización se actuó sobre agua. Y es evidente también que ese poder de Roma se afirmó también, sin duda, gracias a esa conquista
del mar, basada en una sabiduría que sabemos heredada de los griegos y luego perfeccionada en muy poco tiempo. Yo creo que muchas de estas preguntas serán absolutamente respondidas y así hemos confeccionado el programa, que veréis es muy, muy amplio, con este segundo congreso organizados por la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Escuela Española de Historia y Arqueología. Y creo además, para terminar, firmemente que la colaboración entre escuela, entre CSIC y la Diputación es, además de un ejemplo de integración entre entidades científicas y de gestión aparentemente distintas, es un ejemplo de eficiencia organizativa que nos han metido en esta experiencia extraordinaria que nos lleva varios meses de trabajo continuo con la coorganizadora y verdadera alma de este congreso, que es Merche Urteaga, a la que agradezco también la invitación a que nosotros seamos partner en esta aventura y sobre todo quiero darle las gracias aquí a todos los miembros del comité organizador que en estos meses ha trabajado duramente con nosotros y no quiero dejar de reseñar el trabajo de Esther Barrondo, de Andrea Gamilli, de Luigi Fozzati, de Juan José Jiménez y de Arturo Rey da Silva. Yo creo que con estas palabras puedo pasar, perdón la redundancia, la palabra a mi colega y agradecer a todos la atención para estas breves notas. Muchísimas gracias. Osondo, muchas gracias, Antonio, por recalcarnos la importancia de este congreso desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de lo que significa el mundo marino en el Imperio Romano, que, como decía antes, a veces no es tan conocido como el terrestre, pero que sin duda tuvo la importancia que tuvo y que bueno, pues ayudaremos desde la Diputación con este congreso que se celebra en Ficoba a esclarecer y a abrir. Juncal Izaguirre es la concejala de Cultura en Irún. Cuando quieras, Juncal. Kaixo, eguerdion. ¿Entzuten da? Bai, entzuten da, bai. Bai. Bueno, nada, en primer lugar, me gustaría, desde luego, agradecer tanto a la Diputación Foral de Guipúzcoa como especialmente a ti, a Arkaitz Millán y a todo tu equipo por haberme invitado a esta presentación. Sabéis que me hubiera gustado estar presente con vosotros allí, no lo he podido hacer, pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten también estar cerca a pesar de la distancia. Nada, yo seré muy breve, simplemente bueno, compartir con vosotros que desde luego desde el Ayuntamiento de Irún solo podemos tener buenas palabras hacia esta interesantísima iniciativa. Como muchos sabréis, el primer descubrimiento arqueológico de un puerto romano de la península tuvo lugar aquí, en Irún, por lo que somos una ciudad enormemente ligada al pasado romano y acoger este congreso internacional aquí lo vemos súper interesante y enormemente enriquecedor. Entendemos además que la celebración de este congreso o un congreso de estas características pondrá sin duda en valor el conjunto patrimonial e histórico del que goza la ciudad, ya que los visitantes, además de poder disfrutar de la propia experiencia del congreso, también podrán visitar nuestra ciudad y acercarse desde las minas de Iruguruzeta, la necrópolis de Santa Elena o el propio Museo Iaso que se encuentra a escasos metros de Ficoba, ¿no? Bueno, por mi parte nada más, reiterar mi agradecimiento y felicitación a la Diputación. Desde luego es muy importante que desde las instituciones sigamos apoyando y trabajando la divulgación y la difusión de nuestra historia y concretamente además para los irundarras, nuestro pasado romano que es especialmente importante para nosotros. Mila esker eta zorionak. Eskerrik asko, Juncal, Merche, nahi duzunean? Bai, eskerrik asko, Arkaitz. Egia esateko, ja, gauza asko esan dira biltzar honen inguruan, eta nik egingo dudana izango da pixka bat borobiltzea edukien aldetik eta baita ere helburuen aldetik. Zeintzuk dira kongresu honen helburuak eta azkenean nola antolatuko den, zenbat jende etorriko den, egun bakoitzean nola izango den, eta hortarako aurkezpen txiki bat jarriko dizuet.
Ya está. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa muy ligera, pero que puede ayudarnos a entender cuál es el interés de este encuentro internacional que se llama Entre Mares. Ya se ha dicho que hay un punto de partida, que es el descubrimiento del puerto romano de Irún en el año 92. Luego hay otra escala, que es el Congreso Mar Exterior, que se hizo en Pisa en el año 2003 y que efectivamente abrió un panorama en el que hasta entonces los puertos romanos estaban poco estudiados, pero en el 2003 ya se puso sobre la mesa y se publicaron además las actas indicando cuál era esa importancia. Desde el 2003 a hoy, al 2021, ha habido una progresión de las investigaciones arqueológicas sobre los puertos romanos de tal calibre que ahora podemos presentar, aprovechando ese punto de partida de Oyaso y de Pisa, pues una lectura totalmente diferente y francamente extraordinaria de lo que fue esa red de puertos. Aquí tenemos una visión del Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, el Mare Internum, en contraposición al Atlántico, el Mare Externum, y en la siguiente imagen vemos cómo se han organizado las sesiones, es decir, que partiendo de los puertos importantes que abastecían a Roma y de toda la costa del Tirreno, pues luego vamos a pasar al Golfo de Narbona, que es otra sesión, es otro grupo, luego todos los puertos de la costa del mar Ibericum, que llamaban los romanos, y pasando luego al mar Africanum, también según la geografía romana, y ese va a ser el eje de la primera jornada, pues prácticamente lo que podríamos llamar el Mediterráneo occidental. La segunda jornada va a tratar sobre todo el Mediterráneo oriental y lo que es el Adriático, el Egeo, luego las costas de Fenicia y también del norte de África, pues con puertos como infraestructuras como las de Egipto, que eran las que permitían que Roma viviera sin sobresaltos, porque en Roma vivían 200.000 personas de la RGI, de la renta básica, que se plasmaba en suministros de trigo, de cereales para pan, aceite, y el cereal venía de Egipto, y por eso la gran importancia del puerto de Alejandría. Y luego ya la tercera jornada, y aparte de las costas de Egipto, pues la parte final de lo que es Libia, la Cirenaica, también con unos puertos importantísimos. La tercera jornada va a ser el Atlántico desde las costas de Marruecos hasta Britania, hasta el gran puerto de Londres, la Roma del mundo atlántico, que funciona también haciendo redistribución de todo lo que llega desde Oriente, de todas partes, y finalizaremos con, se me ha olvidado hablar del Mar Negro, que va a ir junto con el Mar Rojo, los otros mares casi interiores, y finalizaremos con lo que son los puertos fluviales y lacustres. A fecha de cuando se ha cerrado el programa había 85 contribuciones y ya estamos, en este fin de semana han ido ampliándose. Calculamos que llegaremos como a las 100 presentaciones y hay equipos pues que, por ejemplo, en el puerto de Narbona pues son una media docena de personas las que están investigando sobre ese gran puerto que está dando unos registros arqueológicos impresionantes y de hecho también tiene ligado un museo, el Museo de Narbona, recientemente inaugurado, o sea que lo de Oyaso no es una excepción. Y voy a poner el programa así por encima para que veamos qué contundencia va a tener, pues la primera sesión, la segunda sesión. Bueno, pues aquí están, tan contundente que no pasa. Bueno, y así día tras día, el 3, el 4, el 5 de noviembre, con los puertos del Mediterráneo occidental, del Mediterráneo oriental, del norte de África, del Atlántico, del Mar Negro, del Mar Rojo, los fluviales y los terrestres. Y para quien tenga más interés, pues todo el programa, la hoja de inscripción y el boletín están disponibles ya en esta página web. Al terminar nosotros ya lo habrán activado y entonces para cualquier información añadida se puede recurrir a esta
a esta información. Eta bakarri bukatzeko gauza bat esan nahi dut, eta da, Antoniok esan duenaren arabera eta pixka bat lotzen, egia dela, Romaren irudia beti, orain dela denbora gutxi arte, soldaduen bidez, armadaren bidez, irakurri egin dugula. Baina, portuen arabera eta azkeneko aurkikuntza galanta hauen bidez, ikusten ari dena da, ez zela bakarrik izan indar hori. Portuen sarea eta baita ere itsasoak zeharkatzeko bide berri horiek, autopista horiek, zerikusi handia izan zutela, Erromak izan zuen botere hori borobiltzen. Eta hori dena azpimarratu nahi dugu kongresu honetan, eta behar bada beste ikuspegi bat sortuko da gero hau dena egin ondoren. Eta, hau da dena, eta nola ez, aipatu behar da, hemen izan dugun laguntza, hemen izan dugun indarra metatzea, eta mila esker denoi. Osondo Mertxe, eskerrik asko. Esta es una de las cuestiones más apasionantes de la investigación histórica, que a pesar de que parece que muchas veces está todo dicho sobre algunas cuestiones, pues no es así. Y yo confío en que esta nueva, que ya no es tan nueva, pero bueno, esta línea de investigación sobre la Roma marítima, pues avance y tengamos una visión diferente, novedosa de lo que surgieron los puertos y a la cultura marítima para el Imperio Romano, para la romanización, y no solo para la cuestión comercial, sino también para la cuestión política y cultural, como decía Antonio. Eta, hori handia dela Gipuzkoan antolatu, eta Gipuzkoan hau izatea eta gauzatzea, eta besterik gabe, galderarik badago, si hay alguna pregunta para cualquiera de los que hemos intervenido. No, eskerrik asko orduan.